El sol se cierne alto en el cielo, bañando con su calor las calles tranquilas de un vecindario de Miami, Florida. Es uno de esos vecindarios bien cuidados donde las aceras están siempre impolutas, bordeadas por palmeras y setos perfectamente recortados, donde el ritmo lo marcan los corredores matutinos y el suave zumbido de una cortadora de césped lejana. Aquí, la patrulla policial es una rutina tan familiar como tranquilizadora, una presencia discreta que rara vez es necesaria. Y en el interior de uno de esos coches patrulla, el sargento Daniel Smith recorre las calles con la mano firme en el volante y la otra apoyada con despreocupación en la radio. 20 años en el cuerpo le han hecho creer que lo ha visto todo, forjando en él una reputación de hombre duro, directo, que no admite excusas. Él opera bajo su propio código de justicia, un código donde, a sus ojos, cualquiera que no encaje en el molde de un lugar como este, automáticamente merece una segunda mirada, una inspección más detenida. Y es entonces cuando su mirada se clava en ella, una mujer negra de unos 40 años con un porte atlético y una zancada segura, que corre con determinación, absorta a la música de sus auriculares. Su equipamiento para correr es de calidad, parece pertenecer al lugar, pero un detalle insignificante, o quizás ninguno en absoluto, siembra una incomodidad en Smith. El hecho de que pase junto a un Tesla plateado aparcado en una entrada, sin apenas dirigir una mirada hacia el coche patrulla. Con un crujir de grava bajo las ruedas, Smith se detiene y sale del vehículo, ajustando su cinturón de servicio con un gesto automático. «Señora, un momento», dice con una voz firme cargada de una autoridad que ha perfeccionado durante años. La mujer, llamada Amira Carter, se detiene, quitándose un auricular mientras recupera el aliento. «¿Pasa algo, agente?», pregunta, mostrando más curiosidad que alarma. «¿De dónde viene?», interroga Smith. Su tono es directo, sin preámbulos. Ella parpadea, desconcertada por la pregunta. «De casa. Solo estoy terminando mi carrera. Vivo un par de calles más abajo». Smith no se inmuta. Lleva identificación encima. El ambiente se tensa de inmediato. La expresión de Amira se endurece. Un escepticismo nubla su rostro. «¿Para qué?», replica, desafiando la lógica del interrogatorio. «Solo necesito asegurarme de que todo está en orden», responde él, elevando ligeramente la barbilla en un gesto de impaciencia. Amira exhala, con las manos en las caderas. «Me ha parado para interrogar a una mujer que corre a plena luz del día porque cree que soy una amenaza». Smith guarda silencio, una respuesta en sí misma. «¿Sabe qué?», dice Amira con una risa cortante y sin humor, al tiempo que alcanza su teléfono móvil. «Voy a llamar a alguien que sí haga cumplir la ley correctamente». Ese movimiento, ese acto de desafío, es la chispa. «Señora, no se lo voy a pedir otra vez. Muéstreme su identificación», ordena Smith, dando un paso al frente. Los dedos de Amira se aprietan alrededor del teléfono, y en la mente de Smith, la situación acaba de escalar. La mano de Smith se cierra con firmeza alrededor de la muñeca de Amira, interrumpiendo su movimiento hacia el teléfono. Un gesto instantáneo, reactivo, que transforma la disputa verbal en un forcejeo físico. «Suélteme», exclamó Amira, tratando de zafarse, pero la presión de su agarre era como un tornillo de banco. «Está arrestada por obstrucción y resistencia», declaró Smith, su voz ahora más alta, más áspera, el guión aprendido que sale a la superficie para enmascarar el rápido latido de su propio corazón. Con una destreza practicada en innumerables arrestos, torció su brazo detrás de la espalda. El mundo de Amira se redujo al frío metal de las esposas al cerrarse con un clic seguro y definitivo alrededor de sus muñecas. «¿Está loco?», gritó, la incredulidad dominando su tono mientras intentaba girarse para mirarlo a los ojos. «Por correr. Me arresta por correr». Smith ignoró sus palabras, concentrándose en asegurar las esposas. «Debería haber cooperado cuando se lo pedí», repitió, como un mantra que justificaba la acción. Pero el escenario ya no era solo de ellos dos. Una vecina que jardineaba se había quedado paralizada, con la manguera en la mano. Un hombre en el porche de enfrente había sacado su teléfono y grababa con una expresión de seria preocupación. El murmullo de la calle había sido reemplazado por el sonido incómodo del silencio roto solo por la respiración entrecortada de Amira y las órdenes de radio de Smith pidiendo una unidad de transporte. «¿Ve lo que está haciendo?». Amira se dirigió ahora a los testigos, su voz recuperando algo de control.
una calma deliberada y cortante. Pregúntenle qué delito he cometido. Pregúntenle por qué necesitaba mi identificación para correr. Smith sintió el peso de esas miradas, el ojo invisible del lente del teléfono grabando cada uno de sus movimientos. «Cállese», le dijo con brusquedad, guiándola hacia la parte trasera de su patrulla. Pero Amira no se calló. En lugar de ello, bajó la voz, hablando solo para él, con una proximidad incómoda. «Usted no ve a una persona haciendo ejercicio. Usted ve un color, un prejuicio y una oportunidad de demostrar quién manda». Cada palabra era un clavo. Está tan seguro de su autoridad que ni siquiera considera la posibilidad de estar equivocado. Smith apretó la mandíbula, evitando mirarla a los ojos. Abrió la puerta trasera del coche patrulla, la caverna vacía y desolada. «Está cometiendo el error más grande de su vida», dijo Amira, deteniéndose un momento antes de que la guiara hacia el asiento. «Y cuando se dé cuenta, será demasiado tarde». Él la miró entonces. Por primera vez realmente la miró, no como una sospecha, sino como una persona cuya convicción absoluta comenzaba a agrietar la suya propia. Pero el orgullo y la terquedad eran armaduras demasiado difíciles de quitar. «Suba», ordenó, con una voz que pretendía ser imperturbable pero que llevaba un temblor apenas perceptible. En ese preciso instante, justo cuando Amira se acomodaba en el asiento, la figura del capitán Sam Lennox emergió al final de la acera, y su voz, cargada de una autoridad que Smith reconoció al instante, cortó la tensión como un cuchillo. «Oficial Smith, ¿qué demonios está pasando aquí?» La voz del capitán Sam Lennox no era un grito, sino una orden baja y gélida que congeló los movimientos de Smith en el acto. «Oficial Smith, ¿qué demonios está pasando aquí?» Smith se volteó, soltando la puerta del coche patrulla, y su postura se ajustó instintivamente a una posición más formal ante la presencia de su superior. «Capitán», dijo, con una voz que intentaba proyectar control, «la situación está bajo control». La señora se negó a identificarse y mostró una actitud desafiante. Lennox no miró a Smith al principio. Sus ojos, cargados de una furia contenida, se clavaron en Amira, quien, aún esposada en el asiento trasero, lo miraba con una intensidad elocuente. «Desafiante», repitió Lennox, y por primera vez, su mirada se desplazó hacia Smith, escrutándolo. «Sí, señor». Se resistió a una investigación legítima por actividad sospechosa, insistió Smith, sintiendo como la explicación que sonaba razonable en su cabeza empezaba a desinflarse bajo la mirada de Lennox. Fue entonces cuando Amira habló, su voz serena pero impregnada de una autoridad que resonó en el silencio. «La actividad sospechosa era correr, capitán. Correr pasadas las 2 de la tarde en mi propio vecindario». Lennox cerró los ojos por un breve segundo, como si absorbiera un impacto. «¿Le pidió identificación por estar corriendo, oficial?», preguntó, cada palabra medida y peligrosa. «Había un vehículo de alto valor en la zona, señor. Procedí a realizar una verificación de rutina», explicó Smith, pero la justificación ya parecía débil, ridícula incluso, al verbalizarla frente a su capitán. Lennox dio un paso al frente, reduciendo la distancia entre ellos. Su voz bajó aún más, hasta casi un susurro que solo Smith podía oír, pero cada sílaba portaba el peso de una roca. «Quítale las esposas. Ahora». Smith parpadeó, la orden no computaba. «Capitán, con todo respeto, la detención es válida». «Ahora, Smith», cortó Lennox, y esta vez la voz no admitía réplica. La incredulidad se apoderó de Smith mientras sus manos, casi por voluntad propia, buscaban las llaves de las esposas. El sonido del mecanismo al liberarse resonó en la quietud. Amira se frotó las muñecas enrojecidas mientras se bajaba lentamente del coche, manteniendo una compostura impresionante. Lennox se dirigió a ella con un tono de profundo respeto. «Disculpe este terrible malentendido. ¿Se encuentra bien?» «Estoy intacta, capitán». «Gracias», respondió Amira, y luego, su mirada, fría como el acero, se posó de nuevo en Smith, que se quedó inmóvil, paralizado por la confusión y un miedo creciente. Lennox siguió su mirada. «Sargento», dijo, y la palabra sonó como una condena. «¿Tienes alguna idea de a quién acabas de poner esposas?» Smith abrió la boca, pero no salió sonido alguno. El mundo pareció reducir su velocidad. Vio la elegancia del traje de Lennox bajo la chaqueta informal.
Notó la forma en que los vecinos habían bajado sus teléfonos, expectantes. Amira Carter enderezó la espalda, y cuando habló, su voz se proyectó no solo para Smith, sino para todos los presentes. «Mi nombre es Amira Carter». Hizo una pausa, permitiendo que el nombre, que sin duda le sonaba vagamente familiar a Smith, resonara. Luego, añadió, con una claridad que cortó el aire como un cuchillo: «Jefa de policía Amira Carter. Y usted, sargento, acaba de arrestar a su jefa». Las palabras impactaron contra Smith con una fuerza física casi tangible. «Jefa», murmuró, y el suelo pareció ceder bajo sus pies. Todo, su carrera, su reputación, su sentido de la justicia, se desmoronó en ese instante. El rostro de Lennox era una máscara de decepción y furia. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito, un vacío sonoro que marcaba el fin de todo para Daniel Smith. El silencio que siguió a la revelación era tan denso que se podía cortar. Smith permaneció petrificado, la mirada perdida en un punto indeterminado entre Amira y Lennox, mientras su cerebro luchaba por asimilar la realidad. «Jefa», logró balbucear, pero la palabra se atascó en su garganta, ahogada por una marea de pánico y vergüenza. El mundo a su alrededor, los vecinos, las cámaras de los teléfonos, todo se difuminó en un manchón de colores. Solo existían las caras de las dos figuras de autoridad frente a él. El capitán Lennox rompió el hielo. Su voz era ahora fría y procedural, carente de cualquier atisbo de camaradería. «Sargento Smith, por el procedimiento iniciado hoy y pendiente de una investigación interna completa, queda inmediatamente relevado de sus funciones». Cada palabra era un martillazo. «Proceda a entregar su placa y su arma de servicio». Ahora, Smith sintió una frialdad en el estómago. Con movimientos torpes, como si sus manos le pertenecieran a otro, desabrochó la funda de su pistola. El crujido de la hebilla sonó anormalmente fuerte. Extrajo el arma, siempre apuntando hacia el suelo, y la entregó a Lennox, quien la recibió con la seriedad de quien recibe un objeto profanado. Luego, sus dedos temblorosos buscaron la insignia plateada prendida en su uniforme. Al desprenderla, sintió el peso de 20 años desvaneciéndose en su palma. Colocó la placa sobre la pistola que Lennox sostenía. Era el acto más humillante de su vida. Mientras Lennox custodiaba los símbolos de su autoridad ahora arrebatados, la jefa Carter dio un paso al frente. No había triunfo en sus ojos, solo una decepción profunda y un cansancio inmenso. Durante 20 años, sargento, ha creído que su intuición era infalible. Hoy ha demostrado que es su peor enemiga. Su voz era calmada, pero cada sílaba portaba el filo de la verdad. Usted no vio a una ciudadana. Vio una amenaza. Vio un prejuicio. Y lo peor es que actuó en consecuencia, confiado en que su uniforme lo blindaría de las consecuencias. Smith quería hablar, quería excusarse, pero ninguna palabra surgió. Amira miró hacia los vecinos, hacia los teléfonos que aún grababan, y luego de vuelta a él. La única razón por la que esta situación no ha terminado de la manera trágicamente habitual es porque yo llevo un título más grande que el suyo. Se ha parado a pensar, aunque sea por un segundo, en cuántas otras personas, sin un título que los proteja, han sufrido su intuición. Esa pregunta, lanzada al aire como un desafío final, resonó en lo más hondo de Smith. No era una acusación, era un espejo, y en él, por primera vez, comenzaba a vislumbrar una imagen que le provocaba náuseas. Sin añadir nada más, la jefa Carter asintió levemente a Lennox y, con una dignidad que parecía impresa en cada uno de sus movimientos, se dirigió hacia la camioneta negra, dejando a Smith solo en medio de la calle, despojado de todo excepto del peso aplastante de su error. La puerta de la camioneta negra se cerró con un sonido sordo y definitivo, aislando a la jefa Carter del caos que había dejado atrás. El coche arrancó y se alejó lentamente por la calle, sus luces traseras desapareciendo en la distancia como los últimos rescoldos de un incendio. Daniel Smith se quedó inmóvil en el mismo lugar, anclado al asfalto bajo la luz implacable del sol de Miami. El peso de la placa ausente en su pecho era una sensación fantasma, un vacío físico que le recordaba con cada latido del corazón lo que había perdido. Con movimientos lentos, casi automáticos, caminó hacia su coche patrulla y se deslizó en el asiento del conductor. El interior le pareció extraño, como si ya no le perteneciera. Al cerrar la puerta, el silencio se volvió absoluto,
ahogando los últimos murmullos de la calle. A través de parabrisas, su mirada vagó sin rumbo sobre el vecindario idílico. Las casas perfectas, las palmeras, el mismo escenario de tranquilidad que había patrullado incontables veces. Pero nada era igual. Cada ventana parecía observarlo, cada sombra le susurraba su fracaso. Su carrera, su identidad, todo se había desvanecido en el lapso de unos minutos. La pregunta de la jefa Carter resonaba en su mente con la fuerza de un eco interminable. ¿Cuántas otras personas han sufrido su intuición? Y entonces, como si una niebla se disipara, los recuerdos comenzaron a aflorar. Rostros borrosos, voces que había silenciado con su autoridad, personas a las que había detenido e interrogado con la misma seguridad ciega que lo había guiado hoy. Situaciones que siempre había justificado como parte del trabajo, ahora se revelaban bajo una nueva y despiadada luz. No era solo un error, era un patrón alimentado por la arrogancia y un prejuicio que se había negado a reconocer. Por primera vez en 20 años, Daniel Smith no estaba seguro de nada. No de la ley, no de su papel, y mucho menos de sí mismo. El miedo que sintió entonces no fue por su trabajo o su pensión, sino por la cruda verdad que empezaba a vislumbrar. La justicia que él creía impartir estaba viciada desde su raíz. La cámara se aleja lentamente del coche, mostrando la inmensidad del vecindario que continúa con su vida, indiferente al drama personal que acaba de desarrollarse en una de sus aceras. La verdadera amenaza para la justicia no siempre es la criminalidad evidente, sino la que se esconde tras un uniforme y actúa con la convicción absoluta de tener la razón. El error de Smith no fue arrestar a su jefa, fue no darse cuenta, hasta que fue demasiado tarde, de que durante todos esos años podría haber estado arrestando a la justicia misma.